Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos alimenta. Tu palabra nos guía, nos corrige, nos exhorta. Tu palabra, Señor, nos guarda del mal camino, Señor. Tu palabra es sabiduría para nuestras vidas, para que no cometamos errores, no tomemos malas decisiones. Tu palabra, Señor, es hermosa, es bella. Tú eres la palabra, Cristo. Tú eres esa agua de vida que nos alimenta, que nos llena, Señor. Revélate hoy a nuestras vidas, ilumina nuestro entendimiento por medio de tu palabra. Nosotros te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Habla tú, Señor Jehová, habla tú, Jehová, que no sean palabras de hombres, que no sean palabras vanas, Señor, sino que sea tu palabra que nos alimente en este día. Amén. En tu nombre oramos, Cristo Jesús, y este tiempo te lo suplicamos. Amén. Amén. Y bueno, hermano, recordamos que el día de hoy, ¿qué día es? 12 de febrero, Día de la Juventud. Nosotros como bautistas celebramos en este mes de febrero el mes de la juventud. Y es interesante recordar por qué celebramos esto. No sé si recuerdan de primaria por qué teníamos esta efeméride. Y era porque José Félix Rivas toma un grupo de muchachos debido a que no habían tropas regulares. Estos muchachos eran de colegios, de seminarios, para una batalla para la cual no estaban preparados, en la victoria, debido a la gallardía que mostraron, debido a la estrategia militar, debido a los refuerzos que llegaron, lograron ganar esta batalla. Sin embargo, hoy recordamos, más que esta batalla, yo creo que la gallardía de estos jóvenes, ¿sí? Que aún no teniendo la preparación, se entregaron a un compromiso por una pasión. Y yo creo que esa pasión caracteriza a todo joven. Una pasión desbordante, un esfuerzo desmedido por lograr cosas. Pero esa pasión puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Necesita ser canalizada, necesita ser enfocada. Ahora, hoy vamos a hablar de un joven que en las manos de Dios, un joven que tenía el corazón que a Dios le agradaba. Amén. En las manos de Dios ese joven hizo grandes maravillas para el Señor. Hizo cosas impresionantes para su gloria. Ese joven dio a entender y dio a ver quién era Jehová de los ejércitos. Y yo me imagino que ya saben cuál es. Ese joven es David. Amén. ¿Y por qué esto? Porque jóvenes que hoy están acá, o jóvenes que nos visitan, esa gallardía, esa valentía, todo ese ímpetu o esos talentos que el Señor nos ha dado en las manos de Dios, en las manos de Dios pueden hacer cosas impresionantes y grandes. Vamos a estar ubicados en 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Gracias, Luis, por contribuir. 1 Samuel 16, del 1 al 3. Primero libro de Samuel. Pero antes es necesario que nos ubiquemos en cuál contexto qué estaba pasando acá. Tenemos que recordar que Samuel era el último juez del pueblo de Israel. Sus hijos, quienes habían sido entrenados para ser los próximos líderes de Israel, los próximos jueces. En ese momento recordemos que no había un reinado, había una teocracia. Dios era el rey, Dios era el presidente de Israel. Bueno, los hijos de Samuel pecan contra el Señor. Los hijos de Samuel fornican en medio del templo. Los hijos de Samuel piden de lo que se va a sacrificar. Y el pueblo se molesta. El pueblo le pide a Dios un rey. Yo quiero un rey, queremos un rey. En vez de pedirle justicia o un nuevo juez, ellos están diciendo, no queremos que ya nos mandes tú, Señor. Queremos un rey que nos mande Él. Eso es lo que estaba sucediendo. Dios les da un rey, pero no un rey conforme al corazón de Dios, sino como cuando un niño le dice al papá, yo no quiero sopa. El papá le dice, bueno, te tocan 2 cucharadas, ¿cierto?
¿No les ha pasado? A mí me pasó. Bueno, eso fue básicamente lo que hizo Dios. Ustedes quieren un rey, ustedes quieren un hombre, yo les voy a dar un hombre. Y les dio al rey Saúl. Un rey que era visto, era alto, fornido, parecía un guerrero, parecía un rey. Pero en su corazón no amaba al Señor. En su corazón solo había rebeldía y había orgullo, había egoísmo. Ese rey es desechado por Dios después de haber desobedecido múltiples veces. Después de ser impenitente en su rebeldía contra Dios, Dios lo desecha. Es decir, ya no hay más oportunidades, Saúl. Ya tú no vas a ser más rey. Y en ese punto, Samuel, quien había cedido el puesto del liderazgo, Samuel quien lo había ungido, entra en una gran depresión. Una gran depresión, porque si el líder está así, ¿qué va a pasar con los súbditos? Si el líder, el rey, va a estar así, ¿qué va a pasar con el pueblo? Entonces allí empieza nuestra historia. Vamos a estar ubicados en 1 Samuel 16, del 1 al 13. Vamos a leer. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos los hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Muy bien, Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Ahora vamos a desgajar esto, porque hay mucha enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas el día de hoy, jóvenes como adultos. Lo primero que tenemos que ver, que es lo que nos dice el punto 1, es obedeciendo a Dios para levantar a una nueva generación. Obedeciendo a Dios levantando una nueva generación. Y me impresiona muchísimo porque, bueno, como ya vimos, Saúl había sido desechado. Las consecuencias de sus actos eran: ya tú no vas a ser más rey. Y la palabra nos muestra en el versículo 14 la terrible condición en la cual había caído Saúl. El versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Esa era la condición en la cual había caído Saúl después de haber sido desechado por Dios, después de no tener ya al Espíritu Santo sobre su vida. Ahora, esa condición representó un hecho desafortunado, totalmente. Yo creo que en parte Saúl, además de llorar por lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, lloraba por Saúl. Luego de haber tenido tanta cercanía, luego de ser su guía, Saúl había demostrado ser un hombre que no amaba al Señor, que era rebelde contra el Señor y que le importaba más la opinión del hombre que la opinión de Dios. Le importaba más quedar bien con los hombres que quedar bien con el Señor, que obedecer a su Señor. Ahora, esto no fue suficiente. Vemos en el versículo 1, en el versículo 15, 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Saúl era llorado, había ocasionado una depresión en Samuel, el profeta del Señor. Pero esto no fue impedimento para que el Señor viniera y hablara de nuevo a Samuel. Y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo te encaprichas con esto que ya yo he dicho? Basta. No quiero a Saúl. ¿Hasta cuándo? Ahora, el Señor quería mostrar que Él hace cosas nuevas. Ya había pasado, ya el tiempo de llorar había pasado. Era un nuevo tiempo. Y en Isaías 43:19, nosotros vemos que el Señor hace cosas nuevas. Abre camino donde no lo hay. Abre un río en medio del desierto. El Señor hace cosas nuevas en nuestras vidas. Y eso es lo que nos estaba viendo el profeta Samuel. Mas Dios le dice: yo voy a levantar un nuevo rey. Voy a hacer algo nuevo. Y esto era en contraposición de lo que era Saúl. Primera de Samuel 9:2 nos explica un poco quién era Saúl. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea, Saúl era un gigante. Otros versículos hablan de que tenía una melena impresionante de pelo. Era hermoso. Era bien parecido. ¿Qué parecía? Parecía un rey. Saúl, eso era lo que era. A los ojos del hombre, él era el rey. Pero ahora Dios iba a levantar a alguien distinto, alguien nuevo, algo que nadie se esperaba, para que todos vieran que era Dios quien lo había hecho. Y bueno, así es como suele obrar el Señor. Él irrumpe en nuestras vidas y nos dice que el mundo no se ha acabado. Nos dice que es hora de avanzar. Y aquí es cuando tenemos que decir que es hora de avanzar, es hora de entregar el testigo a la nueva generación. Iglesia, padres. Ahora, ahorita volveremos a ese punto, pero hasta ahora vemos que además de eso, Samuel tuvo miedo. ¿Por qué creen que Samuel tuvo miedo? Samuel tuvo miedo porque ungir a un nuevo rey era conspiración, era una rebelión. ¿Qué iba a ganarse él? La ira del rey. Con que tú quieres colocar un nuevo rey, me quieres quitar a mí y poner a otro. ¿Qué iba a pasar? La respuesta lógica era: te voy a matar. Él tenía sumo miedo por eso, y por eso es que le pregunta al Señor: oye, Señor, ¿cómo iré? Si Saúl lo sabe, me mata. Eso es lo que estaba pasando. Un hombre deprimido y con miedo decide dar paso y entregar el testigo a la nueva generación. Pero lo más interesante de Samuel es que, a pesar de todo eso, Samuel obedece. Amén. ¿Sí? Samuel va y va a ungir al nuevo rey. Y aquí debemos decirnos algo. Nosotros tenemos dos opciones delante de Dios, delante de su palabra. O obedecemos
o no obedecemos. O somos obedientes o somos rebeldes en contra del Señor. Recordemos a Adán y Eva, ¿se recuerdan? No pudieron de ninguna forma, no pudieron escaparse de las consecuencias de su pecado, ni pudieron culpar a alguien más por su pecado. Igual hoy, nosotros no podemos desobedecer a Dios sin primero quedarnos sin consecuencias. Y no podemos culpar a otros por lo que es la responsabilidad de nuestros actos. Y aquí es donde debemos preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cada uno de nosotros estará allí? En ese punto donde estaba Samuel. ¿Hasta cuándo? Pregunta el Señor. ¿Hasta cuándo seguirás esperando y no entregarás el testigo a la próxima generación? Miren, hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestras vidas. Hay muchas consecuencias de nuestro pecado que pudiéramos estar viviendo. Pudiéramos estar en medio de un divorcio. Pudiéramos estar con hijos rebeldes por un divorcio. Pudiéramos estar en un matrimonio difícil y complicado. Cada quien sabe el agua de sus propias goteras. Pero el Señor nos pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a comprometerte a ser un modelo para la nueva generación? Y ¿saben cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Como hermanos maduros, como decía la hermana Verónica, o como padres. ¿Qué es lo que pide Él de nosotros? ¿Acaso pide de nosotros que le demos a nuestros hijos todo lo que no tuvimos? Y en eso no tuvimos, oportunidades. En eso que no tuvimos, hablo de recursos. En eso en lo que no tuvimos, hablo de un teléfono que puede costar lo mismo que un carro. Pero miren lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El muchacho es necio por naturaleza. El corazón de un joven es necio. El corazón de todo ser humano es necio. ¿Sí? Ahora, el muchacho por su inexperiencia, el muchacho por su ingenuidad, muchas veces sigue en esa necedad. Y si nosotros les damos a los jóvenes algo para que esa necedad crezca, para que ese orgullo crezca, para que se embasuren en sus mentes, entonces habremos hecho lo contrario que la palabra nos dice. Y eso me recuerda de Deuteronomio 6, de 4 al 9. El Señor lo que nos pide es sencillo. 6 del 4 al 9 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de casa y en tus puertas. Amén. Básicamente lo que nos dijo el Señor a través de esto es que el mejor bien, la mejor oportunidad que nosotros no tuvimos, pero ahora sí tenemos, que le podemos dejar a nuestros hijos, es la palabra de Dios. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La herencia que dejamos con la palabra de Dios es una herencia eterna. Pero la herencia que nosotros le damos físicamente, las oportunidades que nosotros le damos físicamente a los hijos, pasará. Ellos morirán 60, 70, 80 años a lo sumo. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Amén. Ahora, a veces criamos hijos o guiamos como iglesia jóvenes y nos decimos, bueno, lo hacemos como yo quiera. Son mis hijos, esos son mis jóvenes. Pero si el llamado del Señor fue a hacer discípulos a todas las naciones, ¿qué espera entonces Dios de un padre cristiano? Que haga de sus hijos unos discípulos de Cristo. Amén. Ahora,
Efesios 6:4 nos apunta un poco a esto. Efesios 6:4. Y nos dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en amonestación y disciplina del Señor. O sea, Él nos ha dado instrucciones para con los jóvenes, para con nuestros hijos. Y como les decía, el mayor bien que le podemos dar a los jóvenes es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos la palabra del Señor, nosotros podemos confiar de que Dios va a hacer. Cuando nosotros somos modelos de amor, modelos de quién es Dios, modelos de su gloria, ese modelo va a ser copiado por nuestros hijos, ese modelo va a ser copiado por nuestros jóvenes. Ahora, si hay alguno aquí que no ha querido santificar su vida a mayor profundidad, que se ha resistido a la voz de Dios, yo le digo algo: si usted no lo quiere hacer por usted, hágalo por la nueva generación. Ellos lo que están viendo ustedes son el ejemplo. Me llama la atención porque no sé si saben que muchos hermanos, yo los he escuchado aquí, los he escuchado por internet, se convierten a una edad ya de ancianos, una edad de adulto mayor, contemporáneo. Y es mucha su tristeza cuando dicen: cuánto yo quisiera haber conocido al Señor a temprana edad y no tomar las malas decisiones y no sufrir las consecuencias de todos los actos que yo cometí. Ahora, muchas veces aconsejamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, los aconsejamos como tú eres joven, tú te puedes equivocar, tranquilo, vive, vale, tú eres joven. Cuando se supone que Dios los llamó a una temprana edad para que no cometieran esos errores. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nuestras experiencias, si nos convertimos a una edad alta, tienen que ser redimidas bajo la sabiduría de Dios. Yo debo decir: oye, esto que yo hice estuvo bien, esto que yo hice no estuvo bien, por su misericordia no hubo peores consecuencias. Ahora, ¿qué le voy a decir a un joven? Venga y equivócate. Escoge sin sabiduría, toma malas decisiones. No puedo. Tengo que darles la mayor herencia, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Yo debo prepararme para ser ese modelo para ellos. Yo debo prepararme en madurez, debo crecer, debo acelerar mi crecimiento porque hay jóvenes que me están viendo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero leerles este extracto. Dice: aunque nunca predicó un sermón o publicó un libro o fundó una iglesia, Susanna Wesley es conocida como la madre del metodismo. ¿Por qué? Porque dos de sus hijos, John Wesley y Charles Wesley, como niños conscientes o inconscientes, aplicaron el ejemplo, las enseñanzas y las circunstancias de su vida hogareña. Eso lo dijo el reverendo Alfred T. Day III. El que estaba diciendo allí: miren, esta mujer no hizo grandes cosas como la gente lo ve, no fundó una iglesia, no predicó nada, ni un sermón, pero esa mujer se encargó de entregar a sus hijos la palabra de Dios día y noche. Devocionales en la mañana, visitas en las noches, hablaba con sus hijos, los atendía, y esos hijos, para la gloria de Dios, fueron en parte los que llevaron el primer gran avivamiento de Estados Unidos e hicieron lo que es la nación de Estados Unidos hoy por hoy. Ahora, vemos lo importante que es entregar el testigo a la próxima generación. Entendamos que la palabra de Dios tiene poder. Entendamos que lo que debe reinar en nosotros debe ser el servicio a otros. Y en este caso, el servicio a los jóvenes. Hay jóvenes esperando que nosotros demos un buen consejo según las Escrituras. Hay jóvenes esperando que le hablemos del Evangelio. Hay jóvenes esperando un padre, una madre que nunca tuvieron, o un padre y una madre cristiana que los guíe. Yo no sé por qué razón
o por cuáles circunstancias podemos estar pasando nosotros. Pero debemos tomar nuestro rol. El llamado de hoy es al arrepentimiento. El llamado de hoy es a que maduremos, a que tomemos la sabiduría del Señor. Amén. Porque esos jóvenes, en parte, dependen de nosotros. Amén. Amén. Como segundo punto, quiero que veamos que el Señor encontró un joven conforme al corazón de Él. Amén. Ya primera de Samuel 13:14. Primera de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, estas fueron palabras de Samuel a Saúl. Jehová va a conseguir un hombre, un varón, conforme a su corazón. Amén. Conforme a su corazón. Y cuando nosotros leemos el versículo 7 de la historia donde estamos, vemos que Eliab se veía como un guerrero. Y Samuel dijo, este es el ungido. ¿Y qué le dijo Jehová? No te vistas que no va, yo lo he desechado. Y más adelante nos dice que Jehová no mira como mira el hombre. Y yo creo que el Señor no le había dicho, es David para dar una lección a Samuel, al pueblo de Israel, a Isaí y por supuesto a nosotros. ¿Cuál era la lección? No mires como mira el hombre. Eliab se ve grande, guerrero, entonces es el que va a sustituir a Saúl. No. Jehová mira el corazón. Y esto me recuerda, a mí me encanta la época de mayo. Mayo es especial porque cumplo años y porque hay mango, mucho mango. Y recuerdo a mi papá comprar todos de mango allá por Bejuma, Miranda, y nos íbamos toda una tarde a comer mango. Yo amo los mangos, pero es bien desagradable cuando usted ve un mango piedra con una buena consistencia, amarillito, usted le mete un mordisco y está simple. O, peor aún, tiene coco y tiene gusano. ¿A quién le queda un gusano en los dientes? Sí, muy desagradable. Es muy desagradable. Asimismo, ¿cuánto hubiese deseado yo tener unos rayos X y decir, este mango está bueno y este mango está malo? Para no comerme el malo. Pero Jehová sí puede ver más allá. Amén. Jehová mira el corazón. Amén. Y Jeremías 17:9 nos habla de esto. Que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Aún ni el propio hombre conoce su corazón. Ni aún el propio hombre se conoce a sí mismo. Y es por eso que escogemos por apariencias. Pero el Señor no es así. El Señor no ve por apariencia. Ahora, Él ve según su voluntad. El versículo 7 dice, y respondió Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Antes había escogido a Saúl. ¿Se acuerdan? 2 cucharaditas. Tú quieres un rey, te voy a dar un rey conforme a lo que tú quieres. Qué peligro, ¿verdad? Cuando pedimos cosas conforme a lo que el Señor nos quiere. Te voy a dar ese rey. Parece un buen rey, pero al final lo voy a desechar. ¿Qué trajo Saúl al pueblo de Israel? Desdicha, sufrimiento. Eso fue lo que realmente trajo Saúl. Ahora, muchas veces esta frase de, bueno, Jehová mira el corazón, se ha tergiversado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Se ha tergiversado para decir, bueno, yo puedo hacer y deshacer, pero Jehová mira mi corazón y mi intención. Yo te amo, hermano. Te amo, pero eres un pecador. Horrible. A veces nos ocultamos tras esta frase, porque claro, nadie mira el corazón, pero muchas veces nuestras obras muestran nuestro corazón. Y el punto es que si el corazón es engañoso y sabemos que justo no hay uno, es bien difícil que nos guiemos por las intenciones de nuestro corazón y es bien peligroso.
Ahora, ¿qué se refería el Señor cuando decía, yo busco algo conforme a mi corazón? Vamos a Hechos 13, 22. Hechos 13, 22. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El que es conforme al corazón de Dios hace todo lo que Dios quiere. Hace la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesús. Ese es el que es conforme al corazón de Dios. Y ese fue el que levantó el Señor en David. Ahora muchos pudiéramos pensar, bueno, pero David era otro nivel, era alguien especial, ¿sí? Tenía un corazón especial. Sin embargo, hoy nosotros tenemos mucho más de lo que David tuvo, ¿sí? Ezequiel 36, 26 al 27 nos dice que Él nos va a dar un nuevo corazón. Esa era una profecía para este tiempo. Y cuando somos regenerados por la sangre de Cristo, Él nos da un nuevo corazón. Aleluya. Entonces todos nosotros tenemos el potencial de David, tenemos un corazón nuevo. Amén. Y no solamente eso, Juan 11:11 habla de Juan el Bautista como el mayor profeta que hubo hasta ese momento. Sin embargo, el menor de los hijos de Dios será mayor que Juan. ¿Qué podemos concluir? Que nosotros tenemos mucho más privilegio que David, porque tenemos la revelación completa de quién es Cristo para nuestras vidas y tenemos la plenitud de su Espíritu sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, bien, ahora, hoy por hoy, ¿qué pasa entonces? Que no tenemos el corazón de David. Vamos a Salmos 37, 4. Dice así, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Y vamos a Romanos 12, del 1 al 2. De tapa a tapa. Lo estoy poniendo para explicar, ¿verdad? Romanos 12, del 1 al 2. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué nos hablan estos dos pasajes? Deleítate. Deleítate a ti mismo en el Señor. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, nuestros deseos cambian. Ya el deseo no es el mismo, ya yo no deseo pecar. Ahora lo que yo deseo es hacer la voluntad del Padre. Amén. Ahora también nos dice, transformen el entendimiento. La palabra es lo que transforma nuestro entendimiento. Amén. Ahora, no estamos faltos de un corazón. Estamos faltos de deleitarnos en el Señor y de escudriñar sus palabras. Estamos faltos de tiempos a solas con el Señor. De eso es que estamos faltos. Pero vamos a ver cómo David no estaba falto de eso. Y vamos a seguir leyendo el 11 y el 12 que dice, entonces, disculpen. Dice el versículo... Sí, el 11 dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ahora, apacentar las ovejas no era algo para un hijo, era algo para un esclavo, para un siervo. Pero ahí estaba David cumpliendo la tarea que le había mandado su padre, la pequeña tarea. Y eso es para que veamos que el Señor escoge lo vil y despreciado. Imagínense usted, Isaí ni siquiera había invitado
a su hijo al banquete. Era un banquete, no era la elección de un rey. Después hubo la elección del rey. Ni el propio papá confiaba en lo que iba a pasar con este hijo. Pero de lo vil y despreciado, escoge nuestro Señor. Ahora, yo creo que, habiendo dicho todo esto, es necesario que digamos que el Señor, esto es lo que busca en un joven. Joven que estás acá. El Señor te ha elegido en este tiempo, en esta etapa de tu vida, para que tú seas conforme a su corazón. Para que tú puedas tomar las decisiones adecuadas. Para guiarte a hacer grandes cosas, a que emprendas grandes cosas para el Señor. Y que veas grandes cosas del Señor. Para eso nos ha traído a esta etapa el Señor. Para que nos deleitemos en Él, para que en lo secreto lo busquemos y Él en público nos recompense. Él está diciendo, quiero un joven conforme a mi corazón. Podremos levantar nosotros, queremos ser esos jóvenes, Señor. Queremos ser jóvenes conforme a tu corazón, que te buscan, que te aman. Y aquí no estoy hablando de hacer más actividades, ojo. Aquí no estoy hablando de predicar, no estoy hablando de hacer discípulos, aquí estoy hablando primeramente de un llamado a la búsqueda intensa de nuestro Señor. Amén. A la necesidad que tenemos y a cumplir con nuestras responsabilidades pequeñas, que se ven pequeñas, pero donde Dios nos está preparando, porque así Dios preparó a David, apacentando ovejas para ser un rey que iba a apacentar a un pueblo. Dios le encanta hacer cosas como esta, pero muchas veces nosotros como jóvenes anhelamos lo grande, queremos plata, queremos carro, queremos una esposa linda o un esposo lindo, queremos entretenimiento. Bueno, quiero plata para entretenimiento. Sí. Paso todo mi tiempo en Netflix, paso todo mi tiempo en aquello, en lo otro. Pero miren lo que está pasando acá. Él escogió a un joven que fue preparado en lo poco, en lo pequeño, en la búsqueda del Señor. Yo creo que todos sabemos lo que hizo David. Todos sabemos quién fue David. David fue ese hombre que fue utilizado por Dios y fue confirmado por Dios en todo. David fue el escritor de la mitad de los salmos, ¿se acuerdan? Porque David fue un adorador. David fue un rey. Fue el que recogió todos los materiales, prácticamente el precursor del templo de Israel. Sus descendientes llegaron en genealogía hasta Cristo mismo, de manera biológica. Ese fue David. ¿Ven lo que puede hacer Dios con un joven que se entrega en las manos de su Hacedor? ¿Ven lo que puede hacer Dios con ese joven que entrega su pasión, su gallardía, que entrega sus talentos al Señor? Son cosas maravillosas, maravillosas. Y vamos un momento a Salmos 19, del 1 al 4. Perdón, disculpen. A 1 Samuel 16, 18. Primera de Samuel 16, 18. 16, 18 dice: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Ahora, lo más importante aquí era que Jehová estaba con él, porque Dios utilizó todos los talentos que tenía David, todos. Y yo me imagino a David apacentando esas ovejas y cantándole al Señor por sus maravillas, por su creación, por lo hermoso que él había hecho. Yo me imagino a un David cuidando minuciosamente a cada ovejita, protegiéndola. El único fin de proteger una oveja y tener un rebaño es cuidarla, que coma y esté protegida, para que produzca lana. Eso es todo. Y eso fue el fin que él tuvo como rey: proteger a su pueblo y alimentarlo.
Y no solamente eso, porque sabemos que él fue un defensor. Allá cuando se está enfrentando a David y a Goliat, le dijo, bueno, yo no me cabe esa armadura, pero tu siervo se ha enfrentado a leones, se ha enfrentado a osos, y Jehová lo ha librado cuando esas bestias han querido venir a comer de las ovejas. Y sabemos que David fue un guerrero, tenía un corazón de guerrero. Ahora, el Señor confirmó a David, jóvenes, y el Señor ya ha hecho una regeneración en nuestras vidas. Joven cristiano que estás acá, el Señor ya te ha regenerado, el Señor ya te ha salvado. Él te ha dado una orden en Mateo 28, 18 al 20, de hacer discípulos. Hay un llamado misional y te ha dado el poder para hacerlo. Eso lo vemos en Hechos 1:8. Él ha puesto su espíritu sobre nosotros para que vayamos y llevemos su evangelio a todas partes del mundo. El Señor quiere hacer grandes cosas con jóvenes que se entregan al Señor. Y David no fue el único. Vemos el ejemplo de José, vemos el ejemplo de Jeremías, vemos el ejemplo de Juan, de Josías. Y aún la historia de la iglesia ha mostrado que la iglesia ha parido hombres como un Charles Spurgeon, que a sus 16 años ya había predicado su primer sermón. O un William Carey, que a sus 21 años ya era un joven pastor bautista y terminó siendo un misionero allá en India, haciendo grandes cosas por el Señor. Pero también vemos a un John Wesley con un George Whitefield, que en la universidad estaban buscando del Señor, y ya cuando fueron adultos llevaron el primer gran avivamiento a Estados Unidos. Eso es lo que el Señor anhela de jóvenes en este tiempo. Jóvenes que entreguen sus vidas, que decidan, Señor, yo voy a estudiar para ti, yo voy a trabajar para ti, yo me voy a casar para ti. ¿Con quién quieres que me case? ¿Qué quieres que estudie? ¿Dónde quieres que trabaje? Señor, ¿qué quieres que haga para tu gloria? David fue llamado con un llamado especial, distinto a los demás. Podríamos decir que él era un pastor. Imagínense jóvenes que están acá, que Dios los llama a ser un pastor, que Dios los llama a ser un evangelista, que Dios los llama para su gloria. Pero eso no va a suceder si usted en lo pequeño, si usted en lo poco no apacienta sus ovejas, si usted no cultiva ese corazón que el Señor le ha dado. Por último, quiero decir que, hermanos, los jóvenes necesitan de nuestro apoyo. Los jóvenes necesitan de nuestra madurez. Y si no hay madurez en nosotros, pues necesitan que busquemos esa madurez. Los jóvenes necesitan de la sabiduría del Señor, de su palabra. Y usted, joven, usted necesita entregarse a su Señor. Cultivar ese corazón. Porque en manos del Señor, grandes cosas van a poder hacer para su Señor. Porque Él ya les ha dado a su espíritu para que hagan grandes cosas para Él. Ahora, no tomemos esta frase, vive tu juventud, como nuestro lema. Hay una canción que siempre me ha llamado la canción de One Direction, que dice, vamos a ser jóvenes el día de hoy. Esta noche somos jóvenes y vamos a hacer desastre. Hay permiso para todo. Sí, hay permiso para todo, dice Eclesiastés, pero recuerda que allá arriba hay un Dios. Que por cada cosa que hagas en tu juventud, deberás dar respuestas a Dios. Por cada cosa que hagas, habrán consecuencias. Ahora, podemos vivir una vida para el Señor. Amén. O podemos vivir una vida para el mundo. Cada uno debe decidir. Pero si decidimos al Señor, Él nos guiará a aguas de reposo. Él nos escogerá para cosas grandes. Si nos humillamos ante Él, veremos su gloria. Si nos humillamos ante Él y buscamos su sabiduría, buscamos su palabra, nos daremos cuenta de que somos esos pequeños David en potencia. Y hay muchos jóvenes que simple y llanamente no quieren ya nada con Dios. Hay muchos jóvenes que simple y llanamente dicen, no, yo voy a vivir mi vida. Cuando sea viejo es que busco del Señor, ¿cierto? Pero no tiene que ser así.
Puede que acá hayan jóvenes que no hayan entregado su vida al Señor. Y yo les digo que esta es la hora de salvación. El Señor los llama. Amén. El Señor los llama. El Señor quiere darles un nuevo corazón. El Señor quiere transformar sus vidas genuinamente. Que la culpa del pecado desaparezca. Que el destino eterno, que es sin Cristo, el infierno, no pase por ustedes, sino que ustedes puedan vivir para el Señor desde acá. Y como dice este versículo, que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, que desde ahora, conociendo a Cristo, tengamos su vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y el Señor los bendiga, mis hermanos. Amén.